Pedimos al doctor. Muy buenos días. Tenemos 10 minutos para preguntas y respuestas. Hay micrófonos en los pasillos para que de viva voz las expresen. Y en lo que se animan, solamente quisiera yo preguntarle a Aurelio, en relación al caso que nos presentó al inicio de su ponencia, si la paciente tenía historia de colecistectomía previa o si era una paciente con una coledocolitiasis primaria. Tenía historia de colecistectomía 20 años antes, o sea que se pudiera considerar una coledocolitiasis de neoformación. Correcto. Preguntas, bueno, en espera de más preguntas, quisiera hacerle una pregunta a mi maestro, el doctor Luis Uscanga. En el caso de las pancreatitis de origen biliar, que llegan con datos de colangitis y aún después de haber sido drenadas, persiste el dato de infección asociado a infección de la vía biliar, ¿qué opinión tiene en cuanto al uso de antibióticos? Que ya en este caso no sería un uso profiláctico de antibióticos. Él me dio clases, está mucho más cacheteado que yo, véanlo bien, está mucho más cacheteado que yo. Entonces, no, pues hay que darle antibióticos a estos enfermos. De hecho, un comentario, fíjense que fuera de micrófonos, alguna vez le pregunté a Carlos Fernández del Castillo si usaba profilaxis con antibióticos en los enfermos con pancreatitis aguda. Me dijo no, solo en aquellos que tienen pancreatitis aguda biliar. En esos les damos, de todas maneras. Y es por eso, por la posibilidad de colangitis o de colecistitis. La verdad es que eso no está aceptado en profilaxis, pero sí está perfectamente justificado como tratamiento. ¿Alguna pregunta? Anímense, tenemos tiempo. Doctor. Sí, claro. Señor presidente, por favor. Al doctor Luis Federico Uscanga. Doctor, ¿qué hacer con los pacientes que nos llegan a la consulta, como usted dice, con un cuadro de pongamos, pancreatitis aguda alcohólica, que llega con una tumoración inflamatoria, dolorosa, sin fiebre, sin respuesta inflamatoria, caminando, con cierta restricción de alimentos? ¿Cuánto esperar? ¿Qué hacer? ¿Volver a ver con ultrasonido? ¿Revisarlo? ¿Darle antibiótico? Etcétera, etcétera, etcétera. Te voy a cobrar la consulta. No le hace. Eso sí te la voy a cobrar. Depende de las condiciones de cada enfermo. Si es una persona que llega caminando a tu consultorio porque tuvo una pancreatitis aguda por alcohol y tiene una masa inflamatoria, pues lo más probable es que haya estado comiendo, que no tenga mucho dolor y que no tenga muchos problemas. Si no los tiene, yo los observo. ¿Cuánto tiempo? Depende. Por ejemplo, ¿qué evolución tiene tu paciente? 4 semanas. 4 semanas. Si no tiene dolor, ¿no tiene dolor? Tiene dolor y toma analgésicos, pero comiendo y está bien en casa. Otras 2 semanas fácil. Otras 2 semanas y vería cómo estaría. Y si no, pues mándanoslos. Allá lo drenamos. No crean que es tan raro esto, No crean que es tan raro, porque sí nos están enviando casos en donde ya son secuelas de un proceso inflamatorio no infectado. Y entonces esa discusión tenemos en los pasos de visita en cuanto a si los debemos drenar en ese momento o no. La verdad es que preferimos no drenarlos, no hacer nada invasor hasta que sea realmente estrictamente necesario. Si el paciente está comiendo, a lo mejor y no tiene fiebre y tiene un dolor controlado, a lo mejor se va a quitar esa masa inflamatoria. Eso no lo sabemos, pero si llega a tener complicaciones de intolerancia, de empezar a perder peso, sí los drenamos por endoscopía, por ultrasonido endoscópico. Tendría que hacer un estudio de imagen nuevamente para ver si se licuó o no se licuó, sigue todavía sólido. En 4 semanas, en 4 a 6 semanas hazle un estudio de imagen y
Pasa con mi secretaria, por favor. Maribí, nuestra querida expresidente. Hola, buenos días. Tengo una para Aurelio y otra para Luis. Aurelio, dijiste que les manejemos antibióticos a los pacientes con colangitis de más o menos una semana y a veces prolongarnos hasta 2 semanas. Este paciente, la mayoría de ellos van a acabar tendrán que ser sometidos a colecistectomía. Sé lo que dicen las guías, pero en la práctica, en lo que ves así en la calle, hay mucha controversia. O sea, ¿qué tanto es lo recomendable esperar para programar la colecistectomía del paciente? Bien, yo quisiera, primero, este caso era una coledocolitiasis de neoformación, había sido operada 20 años antes. Pero a lo mejor, quizá el tema que iba a tocar el doctor Ornelas es qué tal si hubiera tenido vesícula in situ. Claro. Recuerden la edad de esta paciente, es arriba de los 80 años. Entonces, hay criterios encontrados en si debemos operarla o si debemos únicamente manejar la coledocolitiasis y continuar con manejo expectante. Yo creo que ambas en este momento son estrategias válidas dependiendo del estado general de salud del paciente. En el caso del paciente que tiene vesícula in situ, que no es tan dañoso, yo creo que la colecistectomía se puede hacer relativamente pronto. Una semana después de acabar el antibiótico. Porque ya, bueno, hay viejitos mucho más sanos que jóvenes, digo, mira Raúl y mira Sáenz. No. Pero, o sea, ya la edad no debe ser un criterio de contraindicación quirúrgica, digo, sí, demás, cuidado. Gracias, Aurelio. Y Luis, tenemos un paciente que así está evolucionando tórpidamente, que no se le baja la fiebre, que no marcan los... ¿Qué crees que se está infectando? Haces el TAC, ya hay necrosis. Y es esa necrosis que está, pues no muy licuada, está entre azul y buenas noches. ¿La puncionas ahí o te esperas 4 días, 3 días y haces una nueva TAC a ver si está más aguado y lo pinchas? No, lo estamos funcionando allí, pero lo que estamos usando nosotros es ultrasonido endoscópico para todo ese tipo de cosas. Para determinar la licuefacción necrótica y tal. Sí, o sea, por supuesto, la tomografía es el estudio ideal, inicial, y lo hacemos. Pero cuando decidimos que los vamos a puncionar, tratamos de que sea por ultrasonido endoscópico. Y los de a pie que no tienen ultrasonografista endoscópico, los que a lo mejor aquí hay muchos que no tienen. ¿Lo haces por tomografía o hasta por ultrasonido? ¿Y te esperas a que esté bien aguado o en la primera TAC puncionas y cultivas? Lo estamos haciendo en la primera. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Abundando un poquito en el tema del abordaje de las colecciones, yo recuerdo un trabajo que hizo mi maestro, el doctor Uscanga, en el cual participé, e hicimos una revisión de colecciones peripancreáticas después de pancreatitis aguda. Y si mal no recuerdas, Luis, observamos que colecciones de hasta 12 o 14 centímetros de diámetro, mientras no presentaban los datos de urgencia para drenaje, se manejaban conservadoramente y finalmente se resolvían espontáneamente. ¿Sí? Y de hecho se resuelven más las peripancreáticas que las pancreáticas, eso ya lo hemos ido aprendiendo. La necrosis peripancreática con un páncreas que perfunde perfectamente, si no se infecta se va a resolver la mayoría de las veces. Y cuando tiene acúmulos son localizados y se pueden puncionar percutáneo por ultrasonido endoscópico y les va bien en general. ¿Alguna otra pregunta? Yo quisiera hacer un comentario en cuanto al nada infrecuente de diagnóstico de hepatitis viral en individuos de edad avanzada. Epidemiológicamente en nuestro país, si buscamos anticuerpos contra el virus de hepatitis A por arriba de los 28, 25 años de edad, cerca del 90% de los enfermos ya tienen anticuerpos. Entonces, después de esta edad es bien difícil que dé hepatitis por virus A. Hay que considerar también hepatitis por otros virus. Si el enfermo no tiene factores de riesgo para hepatitis B, por ejemplo, y si no ha sido transfundido, el diagnóstico de hepatitis viral en gente de edad avanzada hay que manejarlo con mucho cuidado. Yo diría que quien lo diagnostica
debería de ponerle más bien hepatitis burral, no viral, porque un individuo de 65, 70 años de edad que se presenta a la consulta con ictericia tiene un problema definitivamente grave y hay que manejarlo de esa forma. Si no hay más preguntas o comentarios, damos por terminada la sesión, agradeciendo a los ponentes por su valiosa participación. Muchas gracias a todos.